Mm. Cuando gusten. Ok, son las 7 en punto. ¿Gusta que esperemos 5 minutos, maestro, o Como comenzamos? ustedes, como organizadores, ustedes deciden. Ok, si gustan, esperamos unos 4 minutitos más, 5 minutitos más y comenzamos.
¿Se ve bien? ¿Se ve la presentación? No, todavía no, maestro. La presentó hace ratito, maestro, pero ahorita volvimos a donde estamos todos. Ok. Ahorita sí, ahora está iniciando. Ah, ahí sí, ahí se ve. Ah, pero no se las enseño. Ahorita se ve en pantalla completa. Perfecto. Se ve muy bien, maestro. Ok, bueno, si gustan, comenzamos. Distinguidos asistentes, buenas noches. Es un gusto para mí tener este honor de presentarles al muy honorable Sachela Javier Ferrara, maestro de iniciación de la Sagrada Tradición Síntesis de Sabiduría de la Gran Fraternidad Universal, fundada por el muy sublime maestre Dr. Seitre Reynaud de la Ferrier, el muy sublime hermano mayor, el Dr. José Manuel Estrada, y su primer discípulo en México, el venerable Satarhat José Marchelli Noli. El tema de hoy, con el que tenemos el gusto de recibir al maestro, es la iniciación templaria hoy. Como lo comentó Joseph, en este momento vamos a tener la charla con el maestro. Él nos va a hacer la presentación y ya después para pedir la palabra y poder hacer las preguntas, hay que levantar la mano en la parte de abajo, donde dice reacciones, encontrarán una manita con la que pueden levantar su mano y ya se les dará el derecho a la palabra. Muchísimas gracias, maestro, y es todo suyo el micrófono. Muy bien, muy buenas noches. Tengan todos, todas. Agradezco su presencia, su interés en lo que les pueda compartir acerca de un tema que es realmente interesante. Ha sido apasionante por casi ya 1000 años y puede ser de mucho interés para ustedes. La iniciación templaria hoy. Tenemos una tradición viva que en cierto momento la representan diferentes personajes. Personajes que por su entereza y por su entrega a la humanidad, podemos decir que han sido sacrificados como humanos y glorificados en los anhelos, ideales y búsquedas de todos nosotros, los humanos. Tenemos aquí un ejemplar, podríamos poner a Hugo de Pines, en los Templarios, que es el que inició la orden, pero el que la revive en una forma real, viviente, trascendente, es el maestre de la Ferrier. El muy sublime maestre, como le decimos en esta orden. Vistió también la capa templaria por el mundo donde posiblemente no era tan reconocida, al contrario, posiblemente controversial. También me tocó conocer al sublime hermano mayor, a don José Manuel Estrada Vázquez, que la aportó con mucha dignidad, como su maestro lo hizo en su momento. Es una transmisión y esta capa es representativa en nuestra tradición actual del legado de los maestros templarios. Vamos a analizar un poquito en los tiempos. Dice el doctor de la Ferrier,
Esta caballería esotérica es sobre todo el emblema oculto de los discípulos de la sabiduría. O sea que no lo circunscribe a una cuestión solo histórica, sino aquellos que son discípulos de la sabiduría podrían ser representantes también de los templarios. Los hermanos de gran aparato o de gran organización se presentan a la iniciación, se presentan ante el descubrimiento de las leyes de la vida, del plan cósmico, armados de una lanza, principio masculino, que depositan sobre el cáliz, principio femenino, que representa también la humanidad. Nombrado Santo Graal. Más adelante explicaremos por qué se dice Graal o algunas versiones que yo les puedo compartir y por qué no Grial. Este vaso es la urna sagrada. El maestre Laferrier la asocia con el Aquarius. Y esa ánfora es el recipiente para recibir la enseñanza crística, la sagrada tradición iniciática. Tenemos que hablar que las primeras, esta es una escena en una capilla templaria que me tocó recorrer con muy reverendo Gracia en Segovia, España, donde es claro que sobre la mesa no hay comida. Ahí se apreciaba más. En la mesa de la sabiduría que convocó a sus apóstoles para transmitirles la tradición. Vamos a hacer un poco de antecedentes y luego entraremos más en cuestiones del hoy. Pero tenemos que hablar un poco cómo fueron dándose las cosas para comprender cómo se formó esta maravillosa, increíble orden que sigue dando mucho que hablar en el campo histórico, en el campo simbólico, en el campo místico, en el campo espiritual y en el campo político y en el campo de tantos aspectos. Más o menos para ubicarnos, Constantinopla, actual Estambul, y toda la región alrededor se conocía como Bizancio o el reino de Occidente del Imperio Romano. Era la ciudad más próspera en Oriente y en Occidente porque tenía la riqueza de todo lo de Oriente y Occidente resumida en ese lugar. Fue muy importante, especialmente en esa época bizantina de cruce de Oriente y Occidente. En el 1071, los salyúcidas o turcos, que de hecho provenían de las altas mesetas de Irak, Irán, etc., de religión islámica convertidos, vencen al emperador de Constantinopla y conquistan lo que hoy es Turquía, porque Constantinopla es una puntita norte de Turquía. Los turcos avanzan hacia Siria y Palestina y se acercan a Constantinopla y a Jerusalén al mismo tiempo. O sea, había una presión de invasiones muy particulares para conquistar tierras para su grupo social, para su grupo de raza. Pero también vamos a ver cómo más adelante, aparte de esta presión, se empieza a dar en los 1200 las presiones de las famosas invasiones mongolas, que también hacen otro ingrediente en toda esa zona que era reunión de Oriente y Occidente. Ante las amenazas entre los turcos que habían conquistado ya y eran bravos guerreros, se manda una comisión a hablar con el Papa Urbano II para que mande mercenarios a defender el territorio de Tierra Santa y garantizar las peregrinaciones de salteadores y los turcos, que iban por riqueza y iban para establecerse como grupo humano. Eran pastores, pero se habían convertido en conquistadores, en guerreros. Esto además de las alianzas políticas y económicas que representaba el perder Constantinopla o el imperio de Oriente de
el Imperio Romano. En el 1096-1099 inicia la primera cruzada, o sea, convencen al Papa al grito de Dios lo quiere, Dios lo quiere. El pueblo, los nobles y caballeros se entusiasman y deciden marchar para defender las tierras que en un tiempo fueron las tierras que representaban lo sagrado del paso del Maestro Jesús, porque eran cristianos, católicos. Y en 1996, en 1097, perdón, aquí está mal, marchan los nobles, pero en el 96 ya había ido el pueblo, niños, señoras, todos cruzando. Ahorita vamos a ver algo de mapas, lo que significaba ir a las tierras de ese lugar. Esta primera cruzada al final tiene buen término y pueden tomar Jerusalén, que estaba tomado. Se establece la orden de los caballeros y en el 1118, unos 19 años después, aquí es donde empieza nuestra historia que nos interesa. Se establece la orden de los caballeros pobres, caballeros del Cristo, ese es los pobres caballeros del Cristo y del Templo de Salomón, es el nombre correcto. Por 9 caballeros que aquí les pongo sus nombres, sobre todo Hugo de Payns, que fue el inspirador, el promotor y el que logró adherirla como orden y monástica y orden al servicio de la cristiandad, fue Hugo de Payns. Duró como 40 años como maestre de la orden, un largo tiempo, y le fue dando y moldeando su perfil para no solo combatir musulmanes, sino también asistir a pobres y enfermos que defendían, y en especial defendían el camino de Jaffa, que era el puerto principal donde arribaban los templarios y la gente que iba a Tierra Santa, y la llegada a Jerusalén. Entonces, estos 9 caballeros, inspirados por Hugo de Payns, deciden realizar esta labor. Un año después, bueno, esto lo establecen como primero caballeros al servicio del cuidado de los caminos que llevan a la Tierra Santa. Pero posteriormente harían votos de castidad y de pobreza. Ahorita lo vamos a ver después del Concilio de Troyes. Se convierten en monjes caballeros iniciados, no sacerdotes. O sea, no es una orden de sacerdotes. Era una orden de caballeros al servicio de entrega, al servicio del cuidado, y ahorita vamos a ver, del camino de la luz y la oscuridad. No dejar que la oscuridad o los infieles avanzaran y establecer un reino de las características crísticas o de la luz. En el 19, Balduino II les ofrece a los templarios, un año después, parte del Templo de Salomón en Jerusalén. Se dice que era en la zona de las caballerizas, donde es un lugar muy grande, y ahí es donde empieza su cuartel general para cuidar ese camino de inicio entre Jafna y Jerusalén, entre el puerto del mar Mediterráneo y el lugar santo por excelencia donde fue crucificado Jesús. Porque sabemos que anduvo en una área extensa de Judea, Cananea y todo eso. Pero principalmente el centro de todo estaba en Jerusalén. Solamente 10 años después de este arranque de los caballeros pobres del Templo de Salomón, los pobres caballeros, ¿cómo está? Los pobres caballeros del Cristo y del Templo de Salomón, consiguen a través de un contacto de un tío de Hugo de Payns, que es un personaje importante, el contacto con San Bernardo de Claravel. Y ahí se realiza el Concilio de Troyes. Es aprobada la orden templaria dependiendo directamente del Papa con los votos de los cistercenses.
Bernardo era el promotor de la orden cistercense y ahí hacen voto de castidad y voto de pobreza. O sea, la orden templaria se adhiere a la orden cistercense y a la misma vez tiene la empresa de cuidar los caminos de ladrones y de otras fes y de otras cosas, aunque respetaban la fe, no la territorialidad que algunos pueblos o religiones hacían, las conquistas. Unos 60 años después, en otras cruzadas, Saladino toma Jerusalén, la conquista, y cambia todo el escenario del Medio Oriente. Un 100 años después, Jerusalén y varias fortalezas son tomadas por los musulmanes como ya al final dura 100 años estas guerras y el último lugar es la batalla de Arce y tienen que salir de Medio Oriente, los templarios. Termina su dominio y hasta 1307, o sea, unos 20 años después continúan en Europa con sus más de 9,000 comandancias o encomiendas. Es el nombre que recibían los enclaves donde ellos desarrollaban su orden, donde tenían los controles, el resguardo de bienes, el entrenamiento, las disciplinas que llevaban de tipo religioso, monástico, y de aprender el arte de la guerra, de la batalla, etcétera, etcétera. En 1307 es el fin de la parte pública de la orden en Francia, el 13 de octubre. Ahí, en esa noche, se encarcelan los templarios en toda Francia y son torturados bajo la Inquisición para tener declaraciones que la mayoría completamente fueron falsas porque fueron extraídas con tortura. Así fue terminando la orden. Es quemado en la hoguera Jacques de Molay y 3 altos templarios en el Atrio Notre Dame en el 1314. Entre que se toman los templarios y que se realiza la quema de Jacques de Molay, ustedes ven que hay un cierto tiempo. Ahí hubo varias cosas que vamos a platicar un poquito más. Vemos los nobles ideales que tenían, la compromiso y entrega que tenían, pero vamos a ver un poquito de algunas cosas que nos transmiten como una tradición e inspiración. Estas son parte de las cruzadas, unas venían de Inglaterra, otras venían de puertos de España, unas bajaban desde Marsella y todo eso aquí en Francia, de algunas zonas de Italia, de Sicilia, algunas zonas de Alemania que eran las líneas de los teutones y bajaban hasta Constantinopla y algunas directamente iban a los puertos que estaban en toda la costa del Medio Oriente. Estas son las líneas de las cruzadas. Para que se den un más o menos del 1095, que es la primera llegada de la cruzada campesina, fue el pueblo, fueron los que se levantaron primero para ir allá. Eran largas distancias, eran yo creo que hasta 1 mes o 2 meses a pie, excepto que algunos pudieran tomar por el barco, etcétera, para llegar a las cruzadas. Aquí están los años y son bastante complejas de entender, pero ahí están. Hasta el 1254, la mitad del siglo XIII. En este tiempo se hicieron varias órdenes que trataron de apoyar el tema cruzado. Las del Santo Sepulcro, que eran enseñadas dentro del mismo Jerusalén. La de Malta, que eran reconocidos y estaban en la isla de Malta, en el Mediterráneo. Esta del centro, la del Temple, de San Jacques de Lep y los teutónicos. Todos usaban, ustedes ven, el emblema, la cruz, los cruzados. Pero esta es la cruz templaria de donde vamos a sacar las 8 beatitudes o bienaventuranzas del Cristo, que fue la base del alfabeto secreto de los templarios. ¿Qué cualidades debía tener un caballero templario? Un caballero templario debería estar al servicio de la luz del Cristo y no a las tinieblas. Ellos diferenciaban la luz y la tiniebla y tenían que luchar contra la tiniebla
y fortalecer los lazos de la luz, de la unión, etc. En el sentido universal estamos hablando. Un caballero que intenta seguir y vivir los caminos a lo santo, o sea, a la plenitud. No eran sacerdotes y sin embargo era un camino hacia altas realizaciones. Muchos de estos caballeros habían peleado, tenían algunos remordimientos, tenían algunas penas que cargar, o bastantes, pero había una posibilidad de redención por una causa al servicio del Cristo. Por eso llevaban su cruz color sangre en su corazón, en su escudo, en su espada. Debía ser un caballero al servicio y cuidado de la vida material y espiritual. Bien que cuidaron los temas materiales y los espirituales, creo que siempre los estuvieron tratando de cultivar así. Era vivir y usar su fuerza al servicio de la lealtad, la solidaridad y la justicia. Había un principio de justicia por encima de cualquier doctrina. Y se les enseñaba a distinguir el sentido de lo justo y de lo injusto, de la tiniebla y de la luz. Había ciertos principios de asambleas donde ellos eran capaces de juzgar la realidad y no simplemente guiarse por un manual, como lo hacía la Inquisición y otros temas. Un caballero templario debería realizar la obra de transformación iniciando en sí mismo. Había disciplinas muy estrictas para que el caballero no se desviara hacia otras cosas. Parte de ese trabajo era desapegarse de las riquezas y tentaciones de este mundo y entregar su vida. Entre los templarios no había gente que acumulara dinero, solo transportaban dinero de la orden, al servicio de la orden. Te entregaban sus riquezas o a su familia o a la orden, normalmente a la orden cuando entraban a la orden templaria. Y recibieron también los templarios muchas donaciones, riquezas, pagos, intereses, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a ver algo de eso más adelante. De hecho, había hasta una renuncia de que el día que muriera sería enterrado boca abajo, sin féretro. Aunque después ya en la última parte sí se hicieron féretros hasta de mármol. Bueno, para que vean el tipo de disciplina de los caballeros templarios, si infringían la regla que eran de 76 artículos, el comandante llamaba a los hermanos para escuchar los cargos contra un ofensor y cuando el hermano acusado contestaba, confesaba la culpa, se le pedía que saliera de la habitación. O sea, se le daba permiso de argumentación y que él escuchara los argumentos en su contra. En ese momento el comendador, o sea, el encargado, el juez, buscaría el consejo de los hermanos sobre la penitencia a aplicarse. Si consideraban que se había roto la regla, iba en contra de los principios templarios o no. Si su infracción era pequeña y si se descubrió que era inocente, no se aplicaba ninguna penitencia. Era parte de un proceso de aprendizaje. Sin embargo, si violaba una infracción grave de la regla, el capítulo general lo juzgaría. Ahí estamos hablando de la asamblea de todos los templarios. Si era expulsado, no saldría directamente. Hay una cosa interesante. Ellos ya no podían romper su voto de castidad y de pobreza. Si ellos lo rompían, no se salían al mundo de nuevo, sino que estaba acordado desde el principio que deberían continuar, ya no como guerreros, pero como monjes con votos de la orden cisterciense de San Bernardo de Claraval, que les he anotado, ya no tendría más batallas afuera, sino hacia su interior. Ese sería su trabajo. De las infracciones más castigadas eran, por ejemplo, asesinar a un cristiano sin justificación suficiente. Había que cuidar a los cristianos. Divulgación de información de lo tratado en las reuniones del capítulo. A ver si estos sí sabían callar, porque hay muchos que hoy todavía no aprendemos. Cometer actos de sodomía era muy castigado. Prácticas sexuales de carácter animal como orgías o el sexo anal.
Era altamente castigado. Cometer un acto de herejía o pronunciarse en palabras o acción contra la fe cristiana. En ningún momento podían ellos ir contra la fe cristiana. Conspirar o presentar cargos falsos contra un hermano. O sea, había una sanción por cargos falsos. Salir de la casa del templo por más de 2 días sin permiso. Tenían que saber enterar a dónde y por qué tenían que tener permiso por la obediencia. Pelear contra otro hermano, una disputa física o de esto, no se podía. Se podía dialogar y llegar a acuerdos o consenso o lo que fuera. Perder o asesinar a un esclavo, era muy delicado ese tema también. Matar a un animal de carga o perder su caballo debido a su propia negligencia. Se consideraban artículos muy importantes para que representaban la bestia interna. Decir mentiras sobre sí mismo o acerca de otros caballeros templarios. Tener relaciones sexuales con una mujer, la relación sexual con un hombre era una infracción templaria mucho más seria, ver arriba. Aquí a la mujer no se le besaba, ni a la madre, ni a la hija, ni a nadie, porque ellos podían haber estado casados y luego entraban de caballeros. Se trataba de que no tuvieran ningún tipo de contacto. Era parte de lo que aceptaban al ser caballeros templarios. En fin, no me meto en tanto detalle, pero les quiero decir que las cosas eran claras y contundentes. Por eso llegaron a lo que llegaron. Las reglas eran claras y contundentes. También era muy penado huir del enemigo durante la batalla, mientras el busant o el estandarte templario ondeaba o sin algún permiso del mariscal o el jefe del batallón o el jefe de la orden templaria presente. No se podía huir mientras no se diera la orden de retirar. Perder o retirarse la capa o su vestidura, perdían su rango, era una renuncia a lo que habían asumido con su propia vida, no se permitía. O sea, no andaban vestidos con otras cosas. Amenazar con unirse a los sarracenos, generalmente por locura, ira, abandonar la comandancia por la noche con ira o arrojar al suelo su manto templario con ira. También tomar vino y otras cosas no se les permitía. Prestar o regalar cualquier activo del templo sin el permiso de la orden era muy sancionado también. Ellos no podían decidir sobre los bienes de la orden. Era el capítulo o el maestre de la orden quien hallaba la mejor forma de tomar decisiones. Es importante señalar que todos los delitos anteriores podrían ser perdonados. O sea, había posibilidad de obtener un perdón. Pero tenían que argumentarse el fondo del asunto, del espíritu que los había llevado a ese error. Si un hermano se arrepintiera con sensibilidad de sus malas acciones y siempre que los hermanos estuvieran de acuerdo, se iría restituido con su manto y sus armas. O sea, había una redención, una reubicación posible. A veces no, lo decidía el capítulo en vivo. No era un grupo de jueces, no era una persona. Todos los hermanos se reunían y decidían qué hacer. Algunos resultados de la gran labor de los templarios en Oriente y en Europa. Llegaron durante esos 200 años a influir y poner y retirar algunas monarquías y feudos. Tenían decisiones de peso muy fuertes. Posiblemente también fue un problema después de haberse metido en la política, porque luego les aplicaron eso a ellos. Participaban en guerras, procesos de diplomacia, intermediación y en política. Prestaban altas sumas de dinero, en dinero u oro a los monarcas, colectaban intereses y transferían dinero con pagarés con claves secretas para ser cobrados en otros lugares. Allí se les dice que son los inventores del traveler check o de los cheques, las letras de cambio. Pero llevaban un documento simbólicamente armado para que solo un templario, bajo estricta
promesa de secreto, tenía que saber qué significaba ese escrito. Pero ellos podían, usted depositaba en Europa y podía recogerlo en Tierra Santa. Nada más llevando el papel con las claves escritas. Intercambiaron conocimientos de culturas islámicas. No todo el tema con los templarios fue contra los sarracenos o los musulmanes. Hubo conexión especialmente con una de las culturas llamada los Assassins, que fueron una tribu, un grupo muy especial, y se dice que fueron los que les transmitieron las claves de la tradición iniciática, pero también tuvieron con algunos grupos judaicos y también con inventores de todas las regiones que ellos viajaban, comerciaban y administraban. Tenían un alto conocimiento de agricultura, cartografía, comercio, artes de guerra y de la navegación. Tenían sus propias barcas, donde había barcas para transportación militar, otras para los peregrinos, otras para el comercio. Establecieron puertos, mecanismos de desembarco y de embarco, etcétera, etcétera, etcétera. Vean qué bellezas de lugares de sus resguardos. Poseían puertos de mar con astilleros y flota comercial y militar. Tenían sus propios hospitales, usaban la brújula magnética de los chinos y una medicina muy avanzada para su tiempo. Eran grandes químicos y alquimistas. Reclutaban a caballeros excomulgados en unas ocasiones para convertirlos en guerreros bajo los principios templarios. O sea, ellos también buscaban que la gente encauzara su fuerza y todo por el bien. Pero tenían sus restricciones y también, como hemos visto, sus castigos o sus expulsiones. Su real objetivo era la paz, a costa a veces de la guerra, y hacer prevalecer por sobre todo el sentido de la justicia. No se quedaban impunes el sentido de las acciones injustas, por lo que fuera, lo que ellos consideraran justo. Este es el famoso alfabeto de la orden. Así cada una de estas letras, pero claro, escribían en latín o en otro idioma, pero estas eran las letras de acuerdo a los símbolos, y todo estaba sacado de las famosas 8 beatitudes. Ven la estrella de 8 puntas y ver de dónde salían las letras. Aquí está. Esto se vino conociendo después de que se aparecen los templarios. Pero se encuentran estos símbolos en algunos palacios, yo me he tocado verlos, o en algunas fortalezas o algunas encomiendas templarias. Este fue uno de los grandes expresiones que inspiró a esta gran orden. Y dice, nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, sino para la gloria de tu nombre. No nobis domini, no nobis domini, no nobis, sed nomine tuo da gloriam. Esto lo recreaban y lo trataban de vivir. Por eso se podían desapegar y entregar su vida y su fuerza y su talento hacia la gran causa, establecer dos grandes misiones. La misión de Oriente fue recabar las cámaras de iniciación superior, posiblemente de los Assassins, y en Europa generar una nueva cultura. Se ganaron el favor de muchos monarcas porque eran muy buenos administradores y hacían rendir las haciendas de cada uno de ellos. Ganaban intereses y con eso fortalecían su gran trabajo en Oriente, pero en Occidente era formar una nueva organización social. De hecho, se les llegó a relacionar con enfoques socialistas en el sentido de apoyar a la gente, hacerla crecer, educarla, y otro tipo de labores que no se podían hacer en Oriente, porque como les decía, entre los turcos, los bizantinos, que generaban su sentido territorial, y luego ya en el 1200 y pico, las grandes migraciones mongolas, pues la cosa nunca fue muy tranquila. Pero en Europa se trató de pacificar, que fue la misión de Occidente. Un poco la idea de la orden para el Oriente y
la GFU para el occidente. De ahí tomó mucho el doctor de la Ferrier, inspirado en esas dos grandes misiones, una para la humanidad y otra para hacer crecer el estado de conciencia de sus iniciados, sus caballeros. Hay dos aspectos que siempre están relacionados con los templarios. Tesoros que resguardaron los templarios y siguen en enigmas. El arca de la alianza o del convenio, que también se es llamada, con sus dos querubines, aquí la vemos, esta es una recreación, no es original. Desde el año 642 a.C. anda perdida. Se dice que cuando en la época templaria ellos llegaron a resguardarla y a cuidarla. ¿Qué contenía esta arca? Según los tiempos de Moisés, Dios indicó a Moisés construir su forma y el contenido. Contenía los documentos del pacto entre Dios y los humanos. Representaba la presencia de Dios ante los hombres. Solo podían entrar los sacerdotes y tocar y ver la arca de la alianza. Estaba bajo una cortina que nadie podía entrar, excepto muy poca gente. La última referencia de ella es en el 642 a.C. en Jerusalén. Ya no se sabe nada después, ya no hay anotación. Y otro tema muy interno es el Santo Graal. Se refiere a la copa de la última cena de Jesús y los apóstoles. Supuestamente llegó a tener la sangre del Cristo, aquella que dice, tomad de mí esta sangre, ¿sí? Este vino, porque es fruto de mi sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Y se asumía que quien la llegara a beber o ponerle ingrediente el agua por su magnetismo alcanzaba la experiencia de la inmortalidad. Las novelas se escriben sobre el Grial de Troyes, que es el que lo escribe en finales del siglo XII, o sea, 1100 y pico. Ya estaban los iniciados templarios en marcha. Hay dos fuentes que habla el maestre de posiblemente del famoso Graal. Aquí yo les voy a hacer una relación por si les interesa investigar más. Si ustedes ven la G, es símbolo de conciencia, es la G que está en el portal del templo de Salomón. La G de Graal. Ra es la deidad solar, sol. Om sería la conciencia que integra y Al es la deidad femenina, la luna. Por eso se habla del Graal y no del Grial. En el Grial estamos hablando de la novela de Troyes, pero en el Graal es la postura que establece el maestre con respecto a la sagrada tradición iniciática. Es el verdadero templo de Salomón. Es la reconciliación de las columnas en el pórtico del ojo divino, de la sabiduría divina, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí los dejo para que sigan investigando. Aquí hay cosa muy hermosa de uno de los juramentos de los caballeros templarios, que decía, juro delante de Dios y de todos de vivir y de morir con honor. Era su compromiso. Juro combatir la iniquidad y socorrer a mi prójimo. Juro igual en el combate como en la paz que ningún caballero será considerado por mí como enemigo, aunque sea adversario. Esa cosa que yo les comentaba entre adversarios y enemigos. Juro fidelidad al temple y esforzarme en perpetuarlo. Mi lealtad al temple. Juro respeto a las damas, veneración a las madres, protección a los niños y a los ancianos, asistencia a los enfermos y a los necesitados. Era parte de su trabajo tener un corazón noble también. No nomás eran guerreros brutos, eran gente que también hacía respetar por sentido de justicia y protegían en aquellos tiempos estos aspectos. Juro respetar la fe de otros. O sea, no iban en contra de la fe de otro grupo,
pero sí buscar más la verdad que la gloria, haber de tener la razón, el honor que los honores. O sea, que no me den honores, sino ser honorable. Si por desgracia yo traicionara mi juramento, fíjense qué interesante esto. Ruego ser expulsado de la orden como traidor. Qué fuerte. Para empezar, las cosas estaban muy claras. Si yo traiciono lo que hoy acepto como juramento, me pueden expulsar como traidor. O yo mismo me salgo, por decirlo así, cosas que a veces no pasan. Juro sobre la cruz de la orden, sobre la espada y la rosa de caballero, o sea, el corazón, el centro de su pecho. Este juramento es muy interesante analizarlo, investigarlo con toda la información que nos da el maestro y muchos otros autores, porque realmente los códigos de honor y de compromiso eran de muy alto nivel. Claro, seguramente hubo gente desviada, pero aceptaban ser expulsados con deshonor, sí, porque la causa de los templarios estaba por sobre cualquier interés personal o criterio personal. Era el Cristo mismo, la sangre del Cristo que llevaban en su capa y en su vestimenta, en su espada y en su escudo. Algunas disciplinas diarias de un templario, por ejemplo, 3 días no comer carne a la semana. Algunos llegaron a ser completamente vegetarianos. Ya había una filtración ahí de lo que hacía la carne. 26 plegarias antes del amanecer, 13 a la señora y 13 para la jornada. Al alba asistían a misa diariamente cuando amanecía. Eran los oficios a la salida del sol, cuando ellos hacían su asistencia a misa. Y claro, que hubiera un sacerdote y que estuvieran en el lugar. Si no hacían sus plegarias nada más, durante la mañana rezaban 14 plegarias aparte. Mantenían sus vestiduras siempre sin manchas y limpias. No podían andar con la vestidura manchada, porque representaba algo muy elevado y ellos no tenían derecho a mancharla, ni en el sentido real ni en el sentido simbólico. Cuidaban esmeradamente su interior, sus vestiduras, su caballo y su espada, representando cada uno de ellos algo de sí mismo para cumplir su misión. Su obediencia a sus superiores era estricta, no había desobediencia, era causa posiblemente de sanción. Los maestres podían ser sujetos a juicio como todos los caballeros, no había excepción. El asamblea decidía qué hacer. Esta es una frase muy hermosa que hace muchos años a mí me encantó cuando la descubrí de un autor francés, que dice: cada vez que saques tu espada, deberás de estar seguro que la guardarás con mayor honor cuando la vuelvas a guardar. O sea, tienes que pensar para qué sacas la espada. Tienes que pensar por qué la sacas, pero siempre por una causa de honor. Durante los combates se usó el estandarte llamado Busant. El blanco representaba la caridad o la blancura o nobleza, separado del negro que representaba la fuerza contra los infieles de la luz. O sea, ellos tenían que unir, pero cada cosa tenía separada y lo que la integraba eran las 8 virtudes. Estas son las 8 virtudes. Poseer el contento espiritual. Vivir sin malicia. Llorar los pecados, o sea, realmente es saber que uno se equivocó y aceptarlo. Ellos entendería yo por llorar los pecados. Humillarse al ser ultrajados, no contestar con más. Amar la justicia. Ser misericordioso. Ser sinceros y limpios de corazón. Sufrir con paciencia las persecuciones. Eran 8 beatitudes o algo que los llevaba hacia una plenitud y una liberación en el alma
ante todos estos posibles conflictos naturales que se dan en la vida. Estas son las 8 beatitudes, 8 puntos de la tradición templaria. Antes de que muriera ya al final de la orden templaria, en su manifestación, Jacques de Molay sentenció al rey Felipe IV de Francia, Felipe el Hermoso, y al Papa Clemente, que rendirían cuentas, porque era francés el Papa Clemente, ante el tribunal de Dios antes de que se transcurriera un año, con las siguientes palabras. Esto quedó a la posteridad. En el atrio de Notre Dame, Dios conoce que se nos ha traído al umbral de la muerte con gran injusticia. Fíjense qué altura. No tardará en venir una inmensa calamidad para aquellos que nos han condenado sin respetar la auténtica justicia. Dios se encargará de tomar represalias por nuestra muerte. Yo pereceré con esta seguridad para hacer justicia. Les digo que había un sentido muy alto, muy elevado del cumplimiento de la justicia. Aquí vemos al rey, aquí vemos alrededor de las 2 famosas torres de los templarios, el atrio de Notre Dame, son pinturas, son representaciones. Esta es otra frase muy importante para terminar un poco la parte histórica. Sea como sea, es del doctor de la Ferrière, del muy sublime maestre. Sea como sea la orden del templo que existió solamente durante 2 siglos, vino con su moral universal a continuar alimentando la llama esotérica. ¿Qué es la llama esotérica? Esa luz que no perece, esa luz que está oculta y que hay que descubrir en cada ser. Si bien esta se apagó en su manifestación visible el día del suplicio del venerable Jacques de Molay, ha permanecido viviente a través de los elementos iniciáticos que han sabido preservar la joya de la santa verdad. Es muy, muy hermoso y muy claro el reconocimiento a esta gran orden del templo que custodió en su momento la llama esotérica y cumplió con la sagrada tradición llamada la santa verdad. Hay muchos enigmas en cuanto a los templarios. Hubo un gran culto a la luz. Vemos algunas de las iglesias que ellos construyeron. Es un juego de luces y vibración. Yo me acuerdo que una vez cuando andaba con Elías por allá, mi hijo, él pudo distinguir cuáles eran templarias y cuáles no, por el color tan especial que ellos imprimían con bases alquímicas. Están los temas de que hasta cierto nivel de sus iglesias había gárgolas con aspectos infernales, animales, porque los templarios asumían que el mal siempre estaba al acecho y tenían que nunca bajar la guardia. Inclusive no traen estas gárgolas. También el famoso Baphomet, que algunas gentes asocian con la parte oscura, pero que nunca se pudo comprobar que los templarios en sí rindieron algún culto a esta figura del chivo barbudo. ¿Sí? Baphomet. Continúan los senderos, los símbolos que nos han legado el muy sublime maestre, el hermano mayor en particular, sus emblemas, lo que los guió, así como lo que guió esta gran orden. Esta expresión cuando el maestre, muy sublime maestre, pinta al que supuestamente, porque en una ocasión él dice que él es descendiente directo de Jacques de Molay, no sé por qué o cómo, porque no lo fundamenta, pero él dice que así es, o sea, habían pasado pues ya 800 años, digo, 700 años, pero dice que hay una línea por la cual él obtuvo algunas literatura que guardaba en la familia, pero lo pinta como el último templario y el continuador del templario. Tenemos el emblema del muy sublime maestre como el misionero espiritual del Aquarius,
Él insiste que el Aquarius, esta urna que se lleva en el centro del emblema del aguador, es la santa, sagrada tradición iniciática obtenida por la síntesis y matesis de los elementos de la naturaleza. Misma emblema que nos dejó como orden del Aquarius y formador de la orden el muy sublime hermano mayor. Dejó discípulos para continuar esta obra. Unos la continuarán, otros la deformarán y otros no la continuarán. Eso lo marcará la historia. Pero tenemos aspectos muy claros de lo que nos han legado en diferentes tiempos grandes grupos humanos, los esenios, los taoístas, etcétera, etcétera, etcétera. Son aquellos que guardan la llama esotérica, como le llama el maestre, la sagrada tradición iniciática. Para estos tiempos, a ver, vamos a ver, ya voy a salir. Para estos tiempos, tenemos que plantear ¿qué es continuar este legado? ¿Relajar la disciplina? No creo que sea la vía. Acentuarla como un compromiso de honor, de sentido de vida. Yo creo que sí. Hoy se pueden vivir los ideales templarios, pero no yendo en contra de lo que los hizo grandes, de lo que los hizo creíbles, de lo que los hizo cumplir la misión. Cuando hablaba el sublime hermano mayor de los templarios, que él vivió lo que significa abrirse campo por la humanidad ante la incomprensión, por muchos años, igual que el maestre, igual que el venerable Satarjar Marcelli, nos queda a nosotros el continuar, pero la base está en los niveles de compromiso y el cumplimiento de nuestros compromisos, de los legados que nos han dejado. No en el abandono, no en el cambio. Los compromisos y principios que rigen el universo, las leyes no cambian. Por lo tanto, nosotros tampoco. Siempre habrá un tema de discernir entre la luz y la oscuridad, entre su confusión y su aclaramiento. De hecho, la misión del legado es disipar tinieblas. Los templarios, en su manera hasta especiales, tuvieron sus iniciaciones. Hasta donde sabemos, una de ellas era reconocer el Cristo resucitado, no el Cristo muerto en la cruz, aunque veneraban y respetaban la cruz. Pero el Cristo era eterno, no podía morir en la cruz. Jesús posiblemente sí, pero no el Cristo. Y ellos eran discípulos del Cristo, no discípulos de Jesús. Eran crísticos más que cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es solamente datos de algo de la gran gloria de este gran intento, que acabó siendo sucumbido por políticos y fanáticos de la religión y del gobierno. Pero bueno, su legado, su heroísmo, su trascendencia, la entrega completa, no queda duda que en muchos de los casos es incuestionable. Ejemplo vivo de alguien que está convencido de llevar y descubrir esa llama espiritual, llama esotérica o la sagrada tradición iniciática que prevalece la luz en la eternidad, en las grandes enseñanzas de los grandes maestros de toda la humanidad. Pues esta es mi presentación. Cómo se vive hoy bajo las mismas normas de compromiso. Nos han dado herramientas como el yoga, la gimnasia, el vegetarianismo, para la lucha contra la oscuridad en nosotros mismos, para empezar. Nos llevan hacia escuelas de compartir el camino, las escuelas y los colegios iniciáticos, hacia la experiencia directa para compartir
que la universalidad es una realidad, es una posibilidad experimentable. Bueno, aquí dejo y ustedes dirán, somos 100, creo que se pasó y llegamos hasta 100. No sé cómo vamos a hacer lo de las intervenciones, pero lo dejo en sus manos hábiles y adelante. Fue una exposición de prácticamente 1 hora. Lo demás queda a sus preguntas, comentarios o investigaciones que quieran compartir. Muchas gracias, muy honorable Sachela. Pues entonces ahorita se da el derecho a la palabra. Ya nos platicó históricamente cómo vivían y cómo trabajaban los templarios. Pasaremos a las preguntas y respuestas. Quien quiera hacer una pregunta, si puede levantar su manita. En la parte de reacciones, si están en su computadora, allí viene donde se puede activar la mano. O también Yo para creo que que va a ser más fácil por el chat, ¿no? Porque también son muchos. Sí. sí que Alguien que con la vigile el mano, chat y alguien vigila las manos. Ujú. cuando levantan las manos automáticamente aparecen en primer lugar, Ah, entonces ok, podemos perfecto. visualizarlos de una manera rápida. Entonces, quien guste hacer la primera pregunta, adelante. Yo quisiera hacer un comentario. No solo hemos visto historia esta noche, hemos visto lo que los llevó, la virtud, el compromiso, la disciplina, la entrega, que creo que eso no es historia. Se puede vivir hoy en cada uno de nosotros si aceptamos un camino como el del temple. Ser, como dicen, templados, no quebrarnos, sino tener principios rectos. El maestre de la Ferrera insiste mucho en la rectitud y no en lo chueco. El maestre el sublime hermano mayor también. Entonces son principios eternos. Quedan ahí no para la historia, sino para aquellos que descubran un camino que es posible para todos nosotros. Adelante, ¿alguien desea hacer alguna pregunta o comentario? Alfredo Castañeda. A ver, adelante. No se escucha, hay que activar el micrófono, por favor. Ay, sí, buenas noches, muy honorables Sachela y queridos hermanos todos. Me surge ahorita esta pregunta porque veo que esto es histórico, pero al final los ciclos se vuelven a repetir, ¿no? ¿Esta es una ley, o sea, el que se repitan, o es porque la humanidad ya no ha entendido realmente el cómo ir avanzando en en la espiritualidad? Gracias, maestro. Miren, lo que se está, por ejemplo, hablar del Maestro Jesús y sus enseñanzas, ¿es solo historia? ¿O es presente? ¿Lo hacemos todos los días en el antenaje, en la ceremonia? Pero la práctica de las virtudes, la práctica del sentido de la vida correcto, justo, sano, son eternas. Y lo que tenemos que ver es a dónde llegaron este gran grupo llamado los templarios, porque cumplieron muchos cabalmente esos preceptos eternos que no son atemporales. ¿Leer el Bhagavad Gita es leer historia? No. ¿Leer a Lao Tse es historia? No. Pues puede haber un enfoque histórico, pero no es historia. Para el iniciado no, es presente, es inspirador. ¿Se puede? Sí. ¿Cómo? Vean, por eso les puse ahí para que vieran la disciplina tan estricta de compromiso e inclusive de sanción. No era un juego
en los templarios eso. O por lo menos por algún tiempo, o en la mayoría de los lugares, no lo fue. Llegaron a tener 9,000 encomiendas en solo 200 años. Y armadas y construidas y en función. Eran gente muy capaz. A mí una vez me dijo el hermano mayor, si usted quiere aprender dinero, estudie a los templarios. Ellos eran maestros de la iniciación y maestros de manejar el dinero al servicio de la iniciación. Usted tiene que aprender eso. Ahí me lo dijo en Cuautla. Entonces, sí, yo quisiera que no se quedara esto como un anecdotario histórico, sino como una fuente de un camino que logró grandes cosas, como lo ve el maestro. Ustedes no saben el tiempo de investigación que le invirtió el maestro a este tema. Tuvo que abrevar en la historia, pero de ahí sacó mucho de la inspiración después. Es más, mucho del símbolo es la capa blanca. ¿Qué es la sangre del Cristo? Es la historia del camino crístico, es el camino a la luz. ¿No es eso la sangre? La historia y la transmisión del linaje. Hay muchas cosas que podríamos rescatar en nuestros tiempos. Yo los invito a la investigación. ¿Algo más? Sí, maestro, la hermana Araceli levantó la mano. Sí, Araceli, adelante. Tiene que activar su audio, hermana. No se escucha. No se escucha. Todavía, ajá, falta activarlo. Ya. Ya. Buenas noches, maestro. Como siempre, muy interesante el tema. Todo lo que usted nos comenta de los templarios, pues es realmente lo que nosotros como iniciados o yo como iniciada tengo que hacer, realizar. Y usted nos comenta sobre los niveles de compromiso. O en una ocasión nos comentó usted que nos falta bastante como GETURS, como iniciados para poder realmente pues desarrollarnos, ¿no? Entonces, de los niveles de compromiso, maestro, ¿me podría explicar un poquito más? Pues es que sea coherente, que sea íntegro. Por ejemplo, el gran proyecto en la línea crística es tener el alma como un cristal, así como la canción de Venezuela, alma de cristal. Para que la luz no se deforme, para que la luz se transmita tal como de la fuente nos es dada, nos es entregada. Es el gran proyecto, lograr la conciencia crística o la conciencia búdica, la conciencia de la luz, y poderla transmitir lo menos desvirtuada. Y para eso la disciplina y los niveles de compromiso con la lealtad, con el desapego, con el servicio impersonal y desinteresado. Y esas disciplinas que nos han marcado para estos tiempos, pero han sido eternas, así han sido los grandes. Así han alcanzado los que han alcanzado algo importante. No se trata de obligaciones, se trata de niveles de compromiso, de juramentos que traen sus propios compromisos. Pero el desapego, ellos no tenían riqueza. La riqueza era de la orden para que cumpliera su misión. La orden fue hecha para cumplir una misión. Y que fue influida por Oriente y Occidente en el caso islámico y que luego se da en el famoso Graal como un resultado de esa fusión de Oriente y Occidente. La deidad lunar y la deidad solar en el templo de Salomón. Se daba el símbolo. Muchas gracias, maestro. Ahora falta que eso sea vida, la enseñanza eso. viviente.
Yo creo que ahí vamos, ¿no, maestro? Pues sí, cada quien sabe su nivel de compromiso y manejar y organizarse bien, porque el camino es largo, pero el camino también es de alto esfuerzo y de alta De significación. alta. Sí, maestro. El Cristo decía, tienes que dejar todo para seguirme, si quieres ser mi discípulo. Ese es un nivel de compromiso y no lo demás. Pero poco a poco, tenemos que organizar la vida, tenemos que hacer que funcione bien para nosotros y para los demás. No somos ningunas personas desobligadas, al contrario, tratamos de impulsar los grupos, las personas, las familias, etcétera, etcétera. ¿Algo más que alguien quisiera expresar? Gracias, maestro. Sí, maestro. El hermano Rafael también hizo primero una pregunta por el chat, pero ya levantó la mano. Si gusta abrir su micrófono, por favor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Se escucha bien. Bueno, primero que nada, un saludo a mi maestro Javier. Lo quiero muchísimo, me da gusto verlo. Y la pregunta es, maestro, nosotros cuando iniciamos este camino, vamos descubriendo cosas. Yo intuía que éramos templarios, pero nadie me lo ponía en claro. ¿Por qué debemos nosotros de irlo descubriendo tal cual, si es una historia tan importante y tan bonita, la que si desde un principio lo supiéramos, pudiéramos nosotros todavía estar más firmes en la iniciación? Esa es mi pregunta. Mire, gracias por su pregunta. Te voy a decir cómo lo entiendo yo. Se lo comparto. No somos templarios. Continuamos la misión de los templarios. No somos budistas. Continuamos la misión encomendada por el Buda. No somos cristianos. Continuamos la labor para cumplir la encomienda del Cristo, amados los unos a los otros, como yo os he amado. No somos krishnistas, pero continuamos la dirección de las grandes enseñanzas del Maestro Krishna. Cuidado de abrogarnos algo que no nos pertenece. Es muy delicado, pero comprometer y saber que una de las cosas que habla el muy sublime maestre, muy importantes, es que la sagrada tradición iniciática es una. No son varias. Estudiando los templarios, estudiando los primeros cristianos y los cristianos verdaderos, estudiando los budistas más renombrados, los taoístas, vamos a encontrar que en realidad hablan de estas prácticas, de estos principios universales. Ahora, a trabajar. Las misiones de estos grandes maestros no ha terminado. Vemos ahorita cómo está el mundo, no ha terminado. Pero son de alta inspiración que nos señalaron con tanta claridad y precisión el camino a seguir. Y afortunadamente tenemos un avatar celeste que nos habla del gran plan y un avatar de cómo se vive en la realidad como discípulo, el avatar terrestre, que nos indican el camino a seguir. No hay, si queremos enredar, podemos enredar, pero no debería haber componendas. ¿Es o no es? Los templarios, en sus códigos y en sus sanciones y formas de disciplina, no había tibiezas. O sí o no. Por supuesto que llegaron a tener sus propios problemas internos y de todo, como todo ser humano en proceso y toda organización en proceso. Pero lo que podemos aprender de ellos es algo muy importante. Podríamos aprender en otra época más antigua de los esenios, pero la misión esenia de sanación no ha terminado. ¿O ya? ¿No? ¿Qué necesita? Colaboradores, discípulos, leales a la línea. Eso es lo que se necesita. Y que es, sirva el mayor al menor.
Ahorita lo estamos haciendo con todos, apoyar a los yamines. Y que nadie se asuste, es la línea crística. No hemos inventado nada. No estamos faltando el respeto a nada. Tenemos alguna claridad sobre las orientaciones más importantes. Lo demás, entre todos los discípulos podemos inspirarnos, apoyarnos y seguir adelante. Pero las misiones de los grandes maestros no ha terminado. El hecho de que se haya dado un mensaje, si no se vive en la realidad y la humanidad no se ha permeado, no se ha realizado. Tenemos que presentar modelos reales ante la humanidad de un posible cambio en la persona, en la pareja, en la familia, y no volver a los problemas de siempre y ponerles etiqueta de lo que no le corresponde. Que la gente sea la que valore nuestra entrega, trabajo y disposición impersonal. Pero nosotros tenemos claro que no hay otra opción, es por ahí. Si estamos agradecidos de la luz que todo nos da, de la fuente que todo nos da. ¿Alguien más? Sí, Oscar Llevana desde Chile. Maestro, bueno, ¿Quién el sigue? hermano Constantino también había levantado primero Constantino, la mano. adelante, desde Los Ángeles, un angelito de los que bajaron. ¿Dónde anda? Ah, acá está. Ah, pues está hasta abajo de mí. Sí, adelante, hermano. No se le escucha, hermano. Tiene que activar el audio. ¿Sí me escucharon? Ahora sí. Bien. Muy honorables a Chela. Queridos hermanos, buenas noches. ¿Cómo se le reconoce a un iniciado, honorable maestro? Porque vive de acuerdo al plan cósmico. Sirve a la vida, no pide nada para sí, sino tal gusto de servir incondicionalmente, pero con alto sentido de conciencia del por qué y para qué lo está haciendo. Hay gente que de repente lo hace con mucha generosidad y es muy reconocible, pero tiene que tener conciencia del por qué y para qué. Tiene que prepararse para entender el plan cósmico, el plan de la vida. Eso fue la definición que me dio el hermano mayor. Iniciación es el conocimiento del plan cósmico. Iniciado es el que vive de acuerdo al plan cósmico. Los templarios se dedicaron a servir para transformarse a sí mismos y ayudar a la transformación de la humanidad y que el mensaje no fuera perdido. Quiero aclarar que con las gentes políticas del Islam tuvieron grandes conflictos, pero con las grandes escuelas de sabiduría del Oriente, no. Tuvieron contactos y aprovecharon grandes lecciones de sabiduría. Había varias facciones y esa era la misión de Oriente. Venía de Oriente eso. De las líneas de esta y del otro y del otro. Y dentro de los islámicos hubo buena relación con varios grupos, no todo, era el tema básicamente de la Tierra Santa para permitir a los peregrinos. Y otras cosas que se fueron agregando, iniciaciones trascendentes y superiores con relación a la luz, al Cristo. Pero respetaban otras religiones. Lo que no, y a los practicantes, lo que no era el tema de invasión y control territorial. Tenían que defender para que los peregrinos estuvieran salvos. Pero había otras misiones anexas a eso. ¿Algo más? Gracias, maestro. Va el hermano, la hermana Evana y Oscar. Por favor, si abren su micro. Ok. Buenas noches, maestro. Buenas noches, gracias, hermana. Sí, quería preguntarle, maestro, porque se sabe que
muchas personas se han aventurado a lo largo de la historia en búsqueda de ese Graal que está enterrado en alguna parte, así como algo, como un objeto, ¿no? Usted ha mencionado algo de la simbología. Entonces, la relación que hay de esta copa o de este vaso sagrado con el cosmos, con la oscuridad y la luz, con el útero, por ejemplo, materno, y también la fecundación, con el corazón, con el sagrado corazón, como vaso contenedor de la sangre, y la relación que hay como hilo conductor, que todos son creadores, ¿no es cierto? Creadores de vida, el útero, el corazón y el cosmos. Entonces esa relación, maestro, como si nos pudiera hablar un poco más acerca de ese Graal. Eso, maestro. Bueno, el Gracias. Graal es la unión de el principio de la espada y del cáliz, no solo del cáliz. Y la espada es espada de luz, es de unidad. La espada tiene dos filos, abre el camino del centro. Por sus frutos los conoceréis, más que las teorías o los objetos, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se comportan? ¿Qué hacen por la vida? ¿Qué tipo de nivel de entrega? ¿Cómo se pueden organizar cada quien y entregar lo mejor de sí mismo para la causa, para la obra? Es la gran obra a la que estamos tratando de colaborar, que está compuesta de muchas pequeñas obras. Pero sí, pero yo pregunto, ¿cuántos úteros pueden lograr esa luz? Es en otro plano. Estudia al maestre. Él habla del cristal y del paso de la luz sin deformación. Nuestras emociones, que también se guardan en el útero, pueden deformar esa luz. El potencial está ahí. El cumplimiento de la función está ahí. Pero también en lo masculino y también en esto. Entonces, tenemos que ver resultados de quienes han logrado y son mensajeros de la humanidad. Vayan por aquí. Pero no dando privilegios, sino compromisos de trabajo consigo mismo y con los propios grupos humanos con los cuales tenemos contacto. Y en todos los niveles también. Ellos tenían una compaginación, los templarios, pero no puedo hablar de tanto, con ciertas estrellas fijas y unas relaciones femeninos, masculinas y en épocas y en fechas. Conocían el telurismo muy a fondo, conocían los movimientos de las estrellas muy a fondo, tenían gente muy preparada en todos esos campos porque tenían que unir el cielo y la tierra, que es parte del proceso iniciático. ¿De qué sirve que en la tierra haya algo si no está conectado a la fuente, al cielo, al orden universal? Por sus frutos los conoceréis mejor. Y los privilegios son el del servicio. Entregar todo porque nos han dado todo. Y no apego. Bueno, adelante, ¿alguien más? Sí, maestro, gracias. Va el hermano Alex QB. ¿Está por aquí el hermano? No sé quién sea, perdón. Ujú. Bueno, entonces continuamos con la hermana Irina. Por favor, si puede abrir su micrófono. Adelante, Irina, si puede abrir. Sí. Bueno, Ah, sí. ya Es el hermano Rolando. Adelante. sí, perdón, me transformé. Oiga, una pregunta, ahorita escuchando la plática, todo este tema disciplinario, porque tiene que ver un poquito con la pregunta que se hizo casi al principio del nivel de compromiso. Por ejemplo,
la orden templaria pues no terminó porque hayan fallado ellos, sino porque pues digamos que los traicionaron, ¿no? Sus aliados, en este caso Felipe y el Papa. Pero ellos como tal no fallaron, aún teniendo sus sistemas y todo lo que pudieran haber tenido de fallas, no fallaron en general como organización, tenían mucha disciplina. Entonces, nosotros, por ejemplo, en este caso, en esta orden que estamos continuando, las enseñanzas del hermano mayor, y tratando de ver el ejemplo del de enfrente, pues cómo hacerle para que no nos ocurra lo mismo, ¿verdad? No volver a caer en eso. Porque, pues bueno, historias hay miles y todos los que estamos aquí nos debemos de saber 10 por lo menos, ¿no? De situaciones que apelan precisamente a la falta de compromiso. O a lo mejor lo voy a decir desde mi punto de vista como muy permisivas. Esa falta de compromiso, como que es muy permisivo, como que es al menos así lo veo yo, a lo mejor estoy equivocado, ¿verdad? Por ejemplo, alguien, es una cosa muy técnica, pero creo que vale el ejemplo. Alguien debe 6, 7, 8 meses de escuela y sigue en la escuela yendo y nadie le dice nada y ni los directores ni nada y no se cumplen los estatutos. O sea, si se cumplieran los estatutos, pues esa persona no debería estar en la escuela. Y eso genera precisamente esa enseñanza que es muy básica, o sea, son cosas muy básicas y si eso se le permite, entonces va creciendo la persona con eso y para esa persona cree que eso es lo normal. Y eso por poner un ejemplo, ¿verdad? Por eso decía que es algo muy técnico, pero creo que vale el ejemplo. Yo me acuerdo que cuando era niño, mi mamá decía, yo le decía, es que no tengo ganas a veces de desayunar antes de ir a la escuela. Y me decía, es que nadie piensa con el estómago vacío, haciendo referencia a que es algo básico, si no, no puedes aspirar a otra cosa, ¿no? Entonces eso se traslada igual acá. Si no tenemos esas bases como institución fuertes, si esa persona no tiene ese nivel de compromiso, por ejemplo, en ese ejemplo que puse, de pagar sus cuotas a tiempo, y los demás como grupo o la autoridad que en ese momento pueda ser la que la pueda orientar, no le dice nada, pues él solito no va a generar ese nivel de conciencia. Todos hemos sabido historias de gente que debe años y le dicen, oiga, es que usted ya va para otro grado. Ah, bueno, pues pago 2, 3 meses y ya me pasan. Y entonces no solamente se le premia la falta de compromiso, digámoslo así, sino que el ejemplo o el mensaje entre líneas que se le da a los restos del grupo que sí está cumpliendo, pues se dicen, oye, pues entonces ¿para qué estoy cumpliendo si este otro lo están premiando por no cumplir, ¿verdad? A lo mejor no sé si inclusive si es el momento o el lugar o lo que sea, pero dado que estamos iniciando un movimiento diferente porque nos estamos queriendo renovar o sacudir, digámoslo así, de esas malas prácticas, ¿cómo como movimiento pudiéramos hacer para que no nos volviera a suceder eso? O simplemente no hay manera y aquí corremos el riesgo de que nos vuelva a suceder. Algo así. ¿Sí? No sé si me dé a entender bien. Gracias. No sé qué contestar porque yo no puedo predecir algo que va a pasar después de mí. O sea, yo sé que si la gente está convencida y comprometida, se hacen cosas increíbles. Si la gente está con dudas de que si será o no será, porque no empieza por sí mismo, es muy difícil hacer algo. Pero hay gente que puede entregar su vida porque recibe más. No es que pierdas, es que ganas más. Sí, el compromiso se ve en los hechos. Se nota cuando alguien no ha trascendido sus pasiones bajas por los altos ideales.
tarde o temprano salta. Pero hay gente que con el tiempo puede mostrar esos saltos ideales que lleva dentro. Árbol torcido no endereza, pero árbol que se le da el tiempo y se le da todo puede crecer. No quisiera caer en el terreno de asegurar algo que no puedo, no debo. Lo que sí sé es que estos principios de los templarios, así como los vivieron ellos, tenemos mucho que aprender. Por ejemplo, en el Premio Nobel de la Paz decían que si no hay sanción por incumplimiento de ley, no hay ley. No hay ajuste. Entonces hay injusticia. Uno de los principios de los templarios era buscar la justicia. Y no la depositaban en manuales, la depositaban en la altura de sus miembros comprometidos. Eso funciona cuando se hace bien, cuando no, pues no. El maestre Laferrier mandó poner un letrero muy grande en el Aran de Limón, diciendo, aquí no se practica política. Eso es lo que va corrompiendo por los intereses particulares. Busquemos el bien común. Si yo consiento a alguien, ¿le estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo más fuerte? ¿Lo estoy haciendo más claro? ¿O le estoy haciendo un daño? Es todo un tema. ¿Cómo realmente hacer bien las cosas? A los hijos hay veces que hay que estirar y hay veces que es mejor que ellos estiren por sí mismos. Entonces es muy importante que toquemos la realidad. La iniciación es real, en la realidad. Tenemos que buscar lo que mejor sea para todos y dejarnos de intereses particulares. Yo creo que esa es la vía y si no lo entendemos tendremos que volver a vivir la oscuridad y otros problemas. Es por el estado de conciencia que se puede vivir lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Por qué? Porque daña una parte y daña a los demás. Pero sí, es importante que estos principios, como les decía, son eternos, ¿no? No creo que cambien mucho, posiblemente de forma, pero no en el tema de fondo. ¿Algo más ya para terminar? Ya es 1:30, no sé cuánto tiempo está pensado, yo estoy encantado, pero ustedes dicen. Sí, maestro, 1:30. Tenemos 2 preguntas más. Levantó la mano Ivana y Oscar. Si gustan hacer su pregunta de una vez. Y hay una última pregunta en el chat, maestro. Si da tiempo, la hacemos. Buenas noches, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Adelante. Muy amable, gracias. Sí, a mí me queda una gran duda respecto de los templarios que iban a la guerra y mataban. Mataban, como usted dijo anteriormente, ellos seguían la línea crística, eran crísticos. Y Jesús decía, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Parte de esa ley también era el no matar. Entonces, también los templarios, como usted mencionó, maestro, era buscar la paz. Entonces, ¿cómo los templarios ponían en práctica el discernimiento para guiarse hacia la luz? Aún así cometiendo esos actos, como el de matar, por ejemplo. Tenía que haber una causa muy grande para poder matar. Mire, la pregunta es que se dejaran entonces y que hubiera un régimen totalitario que acabara con ellos porque eran pacíficos. ¿Eso es lo que usted pretende decir? En su tiempo tuvieron que luchar y trataron de hacerlo con la mayor dignidad y honor posible.
Ya les indiqué del tema de las invasiones de los turcos, las invasiones mongólicas, las invasiones de salteadores y de robadores, dejar que roben porque somos pacíficos, dejar que haya injusticia porque somos pacíficos. Tiene que haber una causa muy importante. Y ya cuando nos toca, bueno, hacer paz, hacer conciliación y todo. No quedarnos con el apego al poder. Por eso no tenían posesiones ni podían acumular riquezas. Hicieron lo mejor que usted quiere corregir la historia, yo no creo que sea correcto. Póngase en el tiempo aquel, entonces, que los mongoles hubieran invadido todo, de por sí casi invadieron toda Asia y toda Europa. Había que dejarlos porque había que ser pacíficos, había que ser cristianos. ¿Qué hubiera pasado? Yo me pregunto. Se hizo lo que se pudo, hasta donde se pudo. Yo en lo particular, ya en este momento, de acuerdo a la enseñanza transmitida, yo no debo intervenir en nada de eso. Prefiero que me maten que matar a alguien. Pero ellos, por el bien de sus familias, de sus hijos y de lo que estaban cultivando como su grupo humano, tenían que defenderse y tenían que permitir que fueran a la Tierra Santa. Era una buena causa, que hubiera esa libertad de flujo. Hasta eso Saladino, un alto sentido de justicia, les permitió, mientras no se metieran en política o en guerras, les permitió ir por su fe, respetando la fe. Era un principio que no sé si lo aprendieron de los islámicos o ya lo venían desde antes, pero es un tema difícil decir que fueron malos porque defendieron los principios de justicia y honor. Y ni modo. La pregunta es, ¿para dónde va tu alma si defendiste una causa justa? ¿Y a dónde va tu alma si fuiste tibio con una causa injusta? Es una buena pregunta. Hasta el mismo Gandhi, si usted es admirador de él, se le vino encima el conflicto y fue causante de más de 150,000 o más personas muertas entre islámicos y musulmanes. No estableció un orden que permitiera hacer una separación que políticamente él hizo en una mesa. En su horóscopo tenía el tema de una muerte masiva. Y él, aunque usó métodos pacíficos, acabó en una guerra civil muy, muy cruel. Hay que actuar y ser coherentes con los principios que pregonamos. Pero cuando hay que actuar, hay que actuar. O deme otra solución. Ser víctimas y no colaborar con la vida, sino quedarnos pasivos. ¿Qué hace nuestro cuerpo? ¿Tiene anticuerpos? ¿O no? Nuestra Tierra tiene una atmósfera que la protege y destruye los meteoritos. Bueno, en formas similares nosotros necesitamos defender lo justo de lo injusto. Ya como cada quien actúe bajo su propia responsabilidad y consecuencias en el camino de su alma. Es lo que yo puedo comentar. Pero yo no me metería a juzgar, porque si usted estudia la historia, cómo andaban las cosas, por eso les puse esta panorámica, no era para andar como hermanas de la caridad. Había que defender los principios de justicia y honor. Y eso también les llevó a tanto poder y a la misma vez les hizo tantos enemigos. El Cristo levantó muchos enemigos, pues no hubo tantas muertes después de él por el tema cristiano. Yo estoy a favor, sigo el camino del yoga, de la ahimsa, pero en aquel tiempo la pregunta es si era la solución social, política, personal, espiritual. Habría que pensarlo. Claro, a su discípulo que le cortó una oreja a uno de los guardias, le dijo, no, así no. Pero mire,
Hacer justicia por una causa injusta, pues es muy injusto, pero a veces se necesita el principio de justicia. Y de ahí trascendemos un poquito el tema del bien y del mal. Es lo que yo pienso, pero cada quien toma su decisión. ¿Algo más? Leemos la pregunta del chat, maestro. Sí. Ok. Dice, hola, buenas noches a todos. Me llamo Alex, soy de Chile. Además del trabajo que hacían para el mundo, ¿tenían algún trabajo interior personal esotérico? En el sentido de que a veces somos víctimas de las circunstancias. Cuando alguien nos ataca o nos felicita, debemos estar muy atentos para no reaccionar. ¿Realizaban algún trabajo interior para quitarle esta luz a las tinieblas que también viven en nuestro interior? Bueno, me está preguntando algo que son 800 años después y había de todo tipo de templarios. Pero en sus códigos había la cuestión de no reaccionar por ira, actuar con sentido de justicia, actuar por acuerdos de la comunidad de la orden, no seguir corrientes que fueran en contra de los principios y objetivos de la orden, etcétera, etcétera. Eso fue su guía. Es lo que yo le puedo decir. Sí tenían cámaras de iniciación, tenían lugares de reunión de la comunidad que se le llamaban las encomiendas. Tenían formas de prevenir una injusticia, que fueron a veces injustos, posiblemente sí, pero dígame en dónde funciona y no hay que poner a veces orden. ¿Eh? Pero bueno, es cuestión de, nos vamos al jainismo, donde no puedes ni caminar porque puedes matar un microbio, o vas a un sentido equilibrado de acuerdo también a lo que se necesita por el bien de todos, no solo por el bien mío. Pero sí, ellos tenían en la misión de Oriente tenían esa cuestión de levantar el estado de conciencia de sus miembros, lo cual tiene también en su proyecto la SOA, que dejó el hermano mayor, y también otro proyecto muy amplio de reeducación en cuestiones que pueden ayudar a cambiar al mundo en la GFO. Tenían esas dos orientaciones ellos también. Posiblemente de ahí las toma el maestre y las aplica a la dinámica que estamos viviendo o al planteamiento que le hace. ¿Algo más? Con esta pregunta terminamos, maestro. Ok. Pues, no sin antes agradecerle su presencia y la presencia de todos ustedes. Estaremos en contacto para las siguientes charlas que tendremos con el maestro. Muchas gracias a todos. Muy bien. Bueno, quisiera contestar un poquito la última, que si necesita haber disciplina, sin disciplina no hay oriente, no hay para dónde. No hay compromisos, tenemos niveles de compromiso. El compromiso es de lo que yo ya acepté, no es porque me obligue a alguien, es porque la disciplina a veces es que me están obligando, no. La disciplina es bajo compromiso. ¿Estás de acuerdo en el método? Adelante. Empieza a cumplirlo, empieza a notar los cambios, vamos colaborando, retroalimenta a la comunidad, vamos adelante, todos nos podemos apoyar. Ese es el espíritu. ¿Sí? Ahorita no tenemos un proyecto de ninguna conquista ni política, ni territorial, ni nada. Simplemente algunas personas han actuado por principios de justicia que consideran correctos, porque para eso se trabajó y para eso se tiene que seguir trabajando, y no para algo que ya no cumple con la etiqueta que tiene por fuera. Es todo. Muchísimas gracias, que pasen al estilo templario, no por nosotros, sino por la gloria o por el bien de todos, por el bien que nos ha enseñado la ley universal, la ley divina. Que pasen muy bonita noche, que descansen y a ver cómo amanecen sus compromisos. Cada quien
tienen que generar conciencia. El maestro propone el avatar, sistema de autogestión, autorrealización. Que pasen buenas noches. Pax. Pax.